vamos a volver, vamos a dar la vida por la patria. Y eso lo recuerdo y me enorgullece, es una cosa impresionante. Y cuando uno se convence de eso, de que no va a volver, deja de pensar en la familia, deja de pensar en la novia, deja de pensar en el fútbol, deja de pensar en el deporte, deja de pensar en los amigos, en el estudio, en todo, y se concentra en lo que tiene que hacer. Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad, en el Nogasta al Mundo, nos visitan dos excombatientes de Malvinas, ¿sí? Del departamento de Chilecito, provincia de La Rioja. Sebastián Contini y Alberto Nieto. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Como sabemos, nos estamos acercando a una fecha muy especial para ustedes y para todos los argentinos. Y por eso queríamos homenajearlos, digamos, en esta oportunidad. Y que nos cuenten un poquito sus anécdotas, sus vivencias, digamos, de lo que fue la Guerra de Malvinas. ¿Cómo era su vida antes de Malvinas? En este caso, Alberto Nieto. Bueno, yo soy Alberto, ante todo te quiero decir que nos sentimos junto a Sebastián, mi compañero, mi camarada, muy orgulloso, contento porque nos visitan ustedes haciendo este hermoso reportaje que van a malvinizar con este reportaje que nos van a hacer, y eso es muy importante y necesario para la Argentina y para muchos países del mundo. Así que desde ya le agradecemos el trabajo que van a hacer para que nosotros contemos nuestras anécdotas, que hemos sido, lo decimos en forma y entre comillas, orgullosos soldados que hemos participado en esta contienda militar en la gesta de Malvinas del año 1982. Para eso, en forma concreta, les voy a decir a todos los que van a ver este video de que las Islas Malvinas fueron vistas, observadas por el marinero español allá en el siglo XVI, más exactamente en el año 1520. Esteban Gómez, en su buque Cabo San Antonio, las ve por primera vez a las Islas Malvinas, y al cual están siendo observadas ya en forma permanente por el Virreinato del Río de la Plata, hasta que llegó pasaron algunos siglos, por supuesto, aquel 10 de junio del año 1888, en el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a través de un documento importantísimo, declara y dice que las Islas Malvinas, que por su posición geográfica y por su historia son argentinas. De ahí pasaron muy poquitos años, aproximadamente 4 años, pasó, hasta que llegó aquel año 1883, el 3 de enero más exactamente, arriban a nuestras Islas Malvinas, que ya se encontraban habitadas por compatriotas argentinos, por el señor Luis Bernet, que era su gobernador en ese tiempo, junto a muchos compatriotas argentinos. Entonces, el 3 de enero del año 1833, arriban y desembarcan en nuestras queridas Islas Malvinas, que dicho decreto, dicho documento había hecho ser conocido por casi todos los países del mundo, países de la América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, inclusive de Inglaterra, que las Islas Malvinas son argentinas. Sin embargo, el 3 de enero del año 1833,
hace su arribo con barcos de combate, los ingleses, y esto lo digo entre comillas, nos roban, nos arrebatan, nos usurpan a nuestras queridas Islas Malvinas, que vuelvo a decir, ya se encontraban comandadas, ya se encontraban compatriotas argentinos. Bueno, después de ahí pegamos un salto largo de 149 años hasta que llegó aquel glorioso 2 de abril del año 1982, fecha en la que por la decisión de las Fuerzas Armadas de la República Argentina se decide recuperar, entre comillas también lo digo, recuperar a nuestras Islas Malvinas que estaban en poder del enemigo. Y bueno, y ahí a partir de este momento ya comenzamos a narrar, que vuelvo a decir en forma muy orgullosa, pero con mucha fuerza, con mucho patriotismo, somos dos que estamos en esta oportunidad, dos soldados riojanos que hemos participado en esta contienda militar. Sebastián Contini, ¿de qué manera se enteró de la toma de la isla? En ese momento, ¿dónde se encontraba? A ver, en el momento de la toma, nosotros participamos en la toma. O sea, yo estaba previo, para responder tu pregunta, tendría que ir unas semanas antes, al 2 de abril. Yo me encontraba como conscripto, con 20 años, recién cumplidos. Me encontraba ya casi terminando mis 14 meses de marina, me faltaban semanas, y me mandan en comisión a Puerto Belgrano, sin saber efectivamente el objetivo de mi viaje. Para mí, recuerdo que estaba muy contento, decía, bueno, mis últimas semanas de viaje de conscripción voy a conocer Puerto Belgrano, voy a conocer otra parte de la marina que no había conocido. Bueno, llegué a más o menos unos 10 días antes del 2 de abril, y llegamos a Puerto Belgrano. Ahí nos empezaron a dar algunos cursos de manejo de radios, traducción de mensajes ingleses, ciertas cosas que no entendíamos nada, pero que bueno, lo hacíamos como uno normalmente acata las órdenes de la conscripción. Y bueno, después salimos unos días antes, la flota de mar sale de alta mar, se hicieron algunas prácticas, y el 1 de abril, a las, digamos, ya 23:59 o a las 0 horas del 2 de abril, en alta mar, ya estamos en el sur de Malvinas, en el sur de Argentina, nos notifican que ese día 2 de abril íbamos a participar en un acto glorioso, histórico, y que íbamos a recuperar las Islas Malvinas. O sea, yo estaba, les cuento, yo no estuve en tierra, yo estaba en el destructor Bullard, que fue uno de los pocos barcos que estuvo en combate de la Marina, y que participó junto con la mayoría de la flota de la toma de Malvinas. O sea, cuando desembarca el Bahía San Antonio, con el capitán Giaquino un poco comandando con toda la tropa de infantes de marina la toma de Malvinas, donde cae Giaquino, por supuesto, en combate, fue nuestro primer caído en combate, nuestro primer héroe. Tenemos todos una gran cantidad de héroes en tierras malvinenses que nos están esperando. Y bueno, los barcos, había dos líneas de cobertura con cañones por si era necesario atacar, donde estaban las fragatas en primera línea y los destructores en segunda línea. Bueno, así que enterarnos de Malvinas fue casi que muy prematuro, antes de cualquier persona que por ahí podía pensar que las Malvinas iban a ser recuperadas. Para nosotros fue obviamente una sorpresa, una emoción muy grande. No sabíamos realmente lo que nos iba a venir por delante, pero sabíamos que estábamos participando en un hecho único, histórico en la historia argentina tan honorable que tenemos, ¿no? Desde la época de San Martín en adelante, por supuesto. Bueno, Alberto, bueno, en el caso de Sebastián, bueno, él estaba en un destructor, digamos, en el caso suyo, digamos, ¿cómo arriba, digamos, a Malvinas? Bueno, en el caso mío, yo soy chileciteño, 18 años me convocan a prestar servicio en el servicio militar obligatorio, que me tocó en la Marina de Guerra, Buenos Aires. Bueno, en ese tiempo también había mucha escasez de trabajo acá en la zona, en la provincia. Entonces tomé una decisión de quedarme de seguir prestando servicio a la Armada porque me gustó, me encantó la Marina.
Entonces, ya estamos hablando en el año 1979-80. Y entonces, para yo quedarme ahí, tenía que firmar un contrato para pertenecer a la fuerza ya. Y estudié, tuve la oportunidad de hacer un curso de 3 años, que me recibí de enfermero profesional, y me recibí en el diciembre del 81, y en el 82, en abril, el 2 de abril, fue la noticia nacional e internacional, a donde se decía que las Fuerzas Armadas Argentinas habían rescatado a nuestras queridas Islas Malvinas, y lo digo con mucho respeto, que se encontraban en poder de los piratas ingleses. Así que, bueno, pasaron los días. A mí, el día 11 de abril, de ese mismo año, por supuesto, a la 1 de la mañana, porque todos teníamos un domicilio fijo, no nos podíamos mover porque estábamos en estado de guerra. Entonces, como yo pertenecía ya a las Fuerzas Armadas, estaba paseando, digamos, en la casa de mi hermano, que estaba ahí, digamos, a media hora de viaje de donde prestaba servicio yo, que era la Escuela de Mecánica de la Armada. A la 1 de la mañana me llevan, mejor dicho, me convocan y me deben presentar en forma inmediata. Así que el asunto es que yo calculo un lapso de 6 horas, el grupo mío, porque fueron distintos grupos, iban grupos que iban de 500 soldados, aparte iban 1000, iban 800, en distintos grupos, de distintas fuerzas. Y el grupo mío, bueno, en un lapso de 6 horas ya estábamos listos para el combate. Yo, la profesión que tenía, en ese momento era un soldado más, o sea que me dieron el fusil, como le dieron a Sebastián, fusil, 5 cargadores, cascos, ropa de invierno, toda la mochila como un combatiente, porque íbamos a ir al combate, eso ya era sabido. Así que bueno, ese momento fue, digamos, yo tenía ya casi 22 años de edad, y sí, es un poco medio emocionante. Esto fue un poco relativo en todo lo que fuimos nosotros a la guerra. Allá habían jóvenes de 18, 19, 20 años, 23, 22. Era muy relativo, había unos que estaban contentos, otros que estaban ahí más o menos tristes, otros que no querían saber nada. Era muy relativa la participación de cada uno de los combatientes que iba. Así que entonces a mí me convocan el 11 de abril, también mi viaje Palomar, Río Gallego, un avión Fokker. Después de ahí bajamos de ese avión y nos trasladaron a un avión y ya estaba preparado un avión Hércules, que entramos 800 soldados armados, ya preparados para el combate. No teníamos asiento en el avión porque estaba preparado para eso, sacaron todos los asientos, nosotros íbamos sentados en el piso. Y lo que sí me acuerdo que más o menos duró el viaje una hora de 20 minutos, levantamos vuelo del Río Gallego y en 1 hora y 20 más o menos ya estuvimos aterrizando en tierra malvinense. Ya ahí venía el suspenso más grande, porque ya cuando llegamos nosotros ahí, ya naturalmente ya habían compatriotas nuestros, camaradas nuestros que ya estaban ahí viéndonos cuando llegábamos nosotros, ¿no? Hermanos argentinos, realmente. Hermanos argentinos, eran todos soldados, todos armados, todos de distintas fuerzas, porque participó Fuerza Aérea, Marina y Ejército. Así que, bueno, estábamos todos ahí, esperando las directivas, a ver qué es lo que iba a pasar, de lo que pasó. Alberto, ¿y cómo se superan los miedos en plena guerra, digamos? Porque, bueno, escuchar bombardeos, digamos, ráfagas de balas y todo eso, digamos, ¿cómo se logra superar todo eso? ¿Cómo se logra vivir, digamos, esa parte? En mi caso, yo estaba, como les comenté, estaba el destructor Bullard. El destructor Bullard era el buque escolta del crucero General Belgrano, que fue el barco hundido, en el cual mueren 323 tripulantes. Ese mismo día, contando un poquito antes, nosotros después de la toma de Malvinas, vamos a puerto, rápidamente hago un reconto. Los barcos se cargan de pertrechos bélicos, se recargan municiones, víveres, etc.
y salimos de vuelta con toda la flota, y nosotros nos tocó juntarnos con el crucero General Belgrano en un ataque de pinzas a la flota inglesa por el sur de Malvinas. Nuestra misión era atacar barcos adelantados de la flota inglesa, y éramos 3 barcos, el crucero General Belgrano y 2 destructores, el destructor Piedra Buena y el destructor Bullard, del cual yo formaba parte. Obviamente que los acontecimientos se desencadenaron bastante rápido cuando ya uno recibe esa orden de saber que va a atacar a la flota inglesa, y ahí es donde uno se encuentra de repente en una situación plenamente de guerra, donde sabe que en cualquier momento puede ser gato, puede ser ratón, más en el mar, donde las olas son enormes, donde el temporal siempre está día a día, o prácticamente 5 días a la semana son con vientos muy fuertes, con oleajes, donde hace muchísimo frío, o sea, sensaciones térmicas de 20 grados bajo cero. Y bueno, donde uno de repente se encuentra en esas condiciones adversas, donde no sabe qué hay abajo del agua. Sabíamos que ya los submarinos estaban en la zona, que había submarinos nucleares, que en cualquier momento podía venir algún avión y atacarnos, o algún barco y enviamos algún misil. Entonces, si bien, digamos, no tuvimos el bombardeo tal vez constante, o digamos, el ataque constante como pudo vivir Alberto en las islas, lo que uno vive en un barco de guerra buscando digamos, atacar al adversario, al enemigo, es una situación de no saber qué va a pasar minuto a minuto, ¿sí? Es como que no se ve a nadie y en cualquier momento aparecen todos. Eso es un poco lo que se vivía, y lo que efectivamente, cuando uno no está preparado para la guerra, obviamente es un golpe bastante fuerte. Saber que yo no me olvido más el día que nos reunimos con el crucero General Belgrano y los comandantes se reunieron en el crucero, fueron con un helicóptero, se reunieron en el crucero, los 3 comandantes, los 3 barcos, y se decidió atacar a la flota inglesa, que era una maniobra de pinza, donde efectivamente el portaaviones iba a ir por el norte de Malvinas con las fragatas y nosotros íbamos a ir por el sur, sabiendo que la flota inglesa ya se encontraba al este de Malvinas. Nosotros, una vez que se reúnen, esa misma noche, fue 2 días antes del ataque a nosotros y al crucero, el comandante nos reúne en cubierta, se cantó el himno nacional, se cantó la marcha de la Armada, se hizo el pabellón de guerra, cosa que no estaba izado hasta ese momento, y el comandante nos dijo en una arenga de guerra que íbamos a estar todos muy, muy hermanados, y que íbamos a morir defendiendo a la patria. Que esta noche íbamos a atacar la flota inglesa y que íbamos a morir defendiendo a la patria. O sea, había un convencimiento total, 100%, de no dudar en dar la vida por la patria, y eso fue lo que mamé durante todos los días que estuve en Malvinas. O sea, había un convencimiento del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, así como ustedes saben, los aviones que nosotros veíamos pasar muy seguidamente, que iban hacia Malvinas y nos avisaban cuando venían para que no sean atacados por nosotros, y pasaban a ras del mar como efectivamente contaban, y pasaban por ahí 6 aviones, 8 aviones, y volvían 3, volvían 4. Todos los soldados en general y todos los, oficiales, suboficiales de las 3 Fuerzas Armadas, más, bueno, prefectura, etcétera, que han participado, gendarmería también, tenían un convencimiento pleno y no dudaban en general en dar la vida por la patria. Yo no me olvido más esa arenga de guerra, donde obviamente nos corría una sensación helada por el cuerpo cuando nos decían que no íbamos a volver, que nos olvidemos de todo, pero que teníamos que estar orgullosos que íbamos a dar la vida por la patria. Y bueno, y efectivamente esa noche comenzamos y empezamos a entrar en la zona de exclusión hacia el este de Malvinas. Entrábamos en zigzag, los 3 barcos muy juntos, pensando en encontrar barcos ingleses para atacar. Bueno, fue así que el 2 de mayo el submarino Conqueror nos encuentra primero que nosotros a ellos. El submarino, digamos, era más veloz que nosotros, además, era más moderno. El Belgrano era un buque viejo, nosotros también, el destructor Bullard, ahí está una foto, y bueno, Piedra Buena era un mellizo, un gemelo,
eran barcos viejos, que teníamos misiles Exocet, que teníamos cañones de muy larga distancia, pero que tenían una velocidad reducida respecto a un submarino nuclear. Y bueno, entonces el 2 de mayo a las 4 horas nosotros notificamos un ataque, habíamos recibido un impacto de un torpedo que gracias a Dios no explotó. Teníamos unos pequeños cursos de agua, 5 cursos de agua. El barco, por supuesto, se la dio de lado a lado cuando nos pega el torpedo. Y bueno, notificamos que habíamos sido atacados, al Belgrano que no contestó y al Piedrabuena que enseguida contestó. Tuvimos acciones evasivas y de contraataque al momento del ataque y el Belgrano no contestaba. Eran las 4 de la tarde y ya era casi de noche. Nosotros salimos en persecución del submarino durante 2 horas y a las 2 horas recibimos el aviso de que el Belgrano se había hundido con una balsa de los náufragos, las balsas tienen radio. Y bueno, ahí fue donde pegamos la vuelta y comenzamos todo lo que es volver al lugar donde nos habían atacado y con el riesgo, obviamente, que pueda estar el submarino o no. Y bueno, ahí comenzó todo el rescate de náufragos, que fue nuestra primera entrada en combate, ¿no? O sea, tuvimos otras acciones, pero esa fue la más importante, la más dura, por todo lo que fue recoger muertos, recoger sobrevivientes, gente quemada, gente lastimada, bueno, y obviamente no saber cuándo íbamos a ser atacados de vuelta. Tuvimos la visita del cónquero el segundo día, que nos vino a rematar, y cuando nos vio rescatando náufragos no nos atacó, nos vigiló los últimos días del rescate, y bueno, un poco fue, ese fue nuestro bautismo de fuego, ¿no? Si bien participamos en la toma, el bautismo de fuego del destructor Bushel fue ahí. A mí me ha pasado que llegaba, obviamente, hemos pasado 5 días sin dormir, qué sé yo, pero uno a veces se tira en la cama un ratito y llora, se tapa y llora, reza mucho y tiene mucho miedo, por lo menos en mi caso, ¿no? Mucho miedo hasta que uno se convence que no va a volver. Que eso fue la lengua del capitán, del comandante. El comandante nos dijo movida, alguien no lo puede entender de movida. El comandante nos dijo, no vamos a volver, vamos a dar la vida por la patria. Y eso lo recuerdo y me enorgullece, es una cosa impresionante. Y cuando uno se convence de eso, de que no va a volver, deja de pensar en la familia, deja de pensar en la novia, deja de pensar en el fútbol, deja de pensar en el deporte, deja de pensar en los amigos, en el estudio, en todo. Y se concentra en lo que tiene que hacer. Y fue lo mejor que me pudo pasar, pero no tuve más miedo. Yo obviamente me preocupaba, no me iba a despreocupar cuando nos decían que venía un avión, no sabíamos si venía un avión, o que si me podía venir un misil, pero es distinto. La sensación es totalmente distinta. Y eso fue el mensaje de nuestro comandante el día que íbamos a entrar en combate. Señores, vamos a dar la vida por la patria. Olvídense de todo lo demás. Y fue muy claro. Alberto, en su caso, bueno, usted combatió en tierra, digamos. Sí, fue matizado lo mío porque cuando aterrizamos en Malvinas nos separaron, el grupo nuestro eran de 19 marineros. Vuelvo a repetir, habían distintos grupos, de distintas cantidades de gente y de distintas provincias, por supuesto. En el caso mío, el servicio mío para prestar ahí, y bueno, antes de que me olvide, yo, en el caso mío particular, no tuve miedo. No tuve miedo porque tenía bronca. Tenía bronca porque estaba ya como sintiendo y viéndolo a los piratas ingleses que volvían de nuevo a querernos robar de nuevo, mejor dicho, las islas. Entonces todo eso me traducía en bronca y me olvidaba del miedo. Lo que sí había que tener cuidado porque cualquier fuego que hacían los ingleses, y bueno, si yo estaba descuidado, capaz que nos mataban. Pero había que tener cuidado. Pero yo, en el caso mío, tenía bronca y tenía ganas, y te digo así, de verdad, de entrar en combate. Porque no podía ser que un país usurpador nos venga a robar algo que es de todos los argentinos. Así que el grupo nuestro fue de 20 marineros, siempre todos los grupos eran dirigidos por un comandante. Nosotros, el grupo nuestro, fuimos y nos indicaron también de que íbamos a confiscar un barco que tenía para la capacidad de
40.000 toneladas, que era de la isla, del intendente de la isla, que se llama Forets. Entonces, abordamos los 20 marinos que íbamos a prestar servicio. El Forets era color rojo y blanco, nosotros lo camuflamos, lo pintamos de color negro y verde, porque la idea del comandante nuestro era trabajar día y noche. Ahora debo resaltar el comandante que me tocó a mí, el capitán Molini. Debo destacar, lo voy a decir siempre en todos lados, la inteligencia y el coraje que tenía para combatir al enemigo. Tal es así que, como ser a mí, y a veces le digo, que le comento a algunos amigos míos, no sé si me siento orgulloso o no sé qué, que a mí me tocó tripular, manejar un timón de un barco, porque estábamos, como navegábamos día y noche, entonces a mí a la noche me tocó manejar un timón del barco de inglés. Naturalmente que estábamos instruidos para manejar los distintos relojes que tenía el mismo barco, y me tocó también manejar un barco inglés. Así que nosotros, el trabajo nuestro era de apoyo logístico. Nosotros abastecíamos, por eso conocí la isla Gran Malvina y Soledad, porque abastecíamos a casi todos los grupos de combate que había en distintos lugares de la isla, principalmente con los víveres, o sea, con las comidas, que llevábamos bolsas de azúcar, harina, bueno, una diversidad de alimentos, y armamento, municiones, bombas, cohetes. Todo eso era uno de los barcos, nuestro Forets, porque había 3 barcos más, que había otro que se llamaba el Monsumen, y el otro el Jeguin, y el otro no me acuerdo bien cómo se llama, el Isla de los Estados, era el otro barco, que éramos los encargados de descargar de los barcos grandes que iban de la Argentina al continente argentino. Un barco, uno inmenso, se llamaba el barco Formosa. Lo descargábamos con todo lo que llevaban, pero era todo rápido, por eso trabajábamos las 24 horas. Ahí no le teníamos que tener miedo ni nada a nada. El asunto era, como decía Sebastián, era poner el pecho a las balas, trabajar, y no dormíamos, sino que a veces, como estábamos cansados, dormitábamos arriba de alguna silla o de algo, de cualquier cosa, dormitábamos. Pero nosotros, todos los combatientes que tuvieron ahí jamás tuvieron una cama adecuada para dormir, una cucheta o lo que sea. No, siempre dormíamos en lugares donde nos protegíamos un poco del frío. Y a mí, en el caso mío, también el combate que nos tocó a nosotros en el mismo barco, mientras navegábamos, nos tocó combatir en 4 oportunidades con helicópteros ingleses, a la cual, bueno, tuvimos la oportunidad de derribar 2 helicópteros ingleses, y los otros 2 los vimos que se fueron de donde estaban combatiendo con nosotros, y se fueron pero despidiendo humo. O sea que averiados seguramente iban, y bueno, quedaban fuera de combate. Yo en el caso mío particular, y lo digo con mucho respeto, me ha tocado también rescatar a camaradas argentinos que estaban ya sin vida en el agua, en las costas del agua del estrecho de San Carlos, por hacer un ejemplo. Me acuerdo una vez que fue atacado el buque Isla de los Estados, que el día anterior habíamos estado trabajando juntos con los marinos, y había parte de gente de ejército también, y el barco, nosotros salimos primero a dejar una carga en la bahía Fox, y ellos estaban cargando y se iban a Puerto Argentino a dejar la carga de ellos. Y a las 1 o 2 de la mañana escuchamos en ese tiempo se usaban los famosos hand, las Motorola. Escuchábamos que el capitán Pallarola, que era de los Islas de los Estados, decía que estaban siendo atacados por una fragata inglesa que ya había logrado entrar al estrecho de San Carlos. Y bueno, lamentablemente después al día siguiente nos enteramos que había sido hundido ese barco, y la misión nuestra fue de ir a explorar, a ver
qué es lo que pasa, si estaba el barco varado. No, el barco lamentablemente se había hundido y gran parte de la tripulación lamentablemente murió. Y nosotros alcanzamos a rescatar 3 soldados sin vida en la costa, estaban con los salvavidas, y 2 soldados con vida, en la cual estaba ahí el capitán del barco, que se llamaba Pallarola, y me acuerdo del otro marinero que se llamaba López. Así que bueno, después de ahí los llevamos al lugar más cerca, que era la bahía Fox. Fox, aclaremos de que en toda la isla, Gran Malvina y Soledad, habían muy pocos puertos, pero muy chiquitos, con muy poca población. La bahía Fox era del nombre de los ingleses, para nosotros se llamaba Bahía Zorro. Para ellos era Hotwar, en la parte más en la punta de la isla, para nosotros se llamaba Bahía Elefante. Entonces ellos tienen su nombre y nosotros tenemos nombre en cada puerto. Y bueno, de esa forma hacíamos a veces viajes de 18 horas. Naturalmente que en esos viajes que hacíamos, a nosotros nos tocó, mejor dicho, combatir con nuestros helicópteros, y en 2 oportunidades sobrevolaron el barco 2 aviones de tipo Harrier de los ingleses, que bueno, aparentemente sabían que el barco ese donde íbamos nosotros era de ellos, el barco Forest. Suponíamos de que no lo atacaban porque iban a atacar, a hundir un barco que era de ellos. Suponíamos que era eso, pero no nos atacaron. Otra cosa más, si nos atacaba el avión ese, y yo en este momento no estoy hablando. Por eso recién decía Sebastián de que una de las cosas importantes, que era más que importante, necesaria, el rezo, para que estemos protegidos. Sí, hacíamos justamente esa pequeña ceremonia y los sepultábamos a la gente ahí que teníamos fallecida, y lo sepultábamos en el lugar más cerca que estábamos de donde estábamos navegando nosotros. Así que eso. Bueno, en cuanto acá a nosotros las versiones que nos llegaban era que veníamos ganando la guerra. ¿Cómo sintieron ustedes cuando le dijeron nos rendimos? ¿Cómo les llegó ese momento, digamos? ¿Sí? No sé si a ustedes les llegaban las mismas versiones, sí, venimos ganando y de golpe, de un momento para otro, nos rendimos. Alberto en un momento habló de ganas, ¿sí? Cuando hablaba de la bronca, que él trasladó su sensación de sentirse una situación de guerra a través de la bronca. Algunos lo trasladamos hasta que nos acostumbramos primero en el miedo y después en ganas. O sea, lo que uno vive en el grupo, por lo menos me tocó vivir a mí, es que permanentemente te transmiten ganas, te transmiten fuerza, te transmiten, digamos, el tener que lograr los objetivos a pesar de todo. Y eso es un poco lo que también te mantiene a vos con el espíritu alto para llevar adelante todo lo difícil que uno tiene que llevar en esos momentos, ¿no? Yo, cuando hablo de mi comandante, recién Alberto nombró al capitán, a su jefe. Yo cuando hablo del comandante Washington Bárcena también hincho el pecho porque realmente es un héroe viviente. Él tenía que tomar las decisiones y siempre las decisiones eran vamos a dar la vida por la patria. No dudamos un segundo. Nosotros teníamos el barco haciendo agua y él fue el último barco en terminar el rescate de los náufragos de Belgrano. O sea, había 2 balsas que se habían ido para el lado bien lejos al sur de la Antártida, pero para el lado de la Antártida recuerdo, y él pide, cuando ya con el submarino abajo vigilándonos, con el barco haciendo agua, sabiendo que los aviones argentinos habían marcado que había un par de balsas en tal lugar, él pidió autorización para ser nosotros los que vayamos a buscar esas balsas, y con el barco haciendo agua y sin saber si iba a romperse la cuaderna o no. No dudó y le pidió autorización para ser nosotros los que vayamos a buscar esas balsas, que fuimos a buscarlas, finalmente estaban vacías, esas no tenían ningún náufrago. Pero y así fue permanentemente, se vivía
vivían ganas, se transmitía un espíritu de gloria, de defender a la patria, cosa que hoy en Argentina no se vive, no se sabe, y hay que transmitirlo. O sea, nuestras Fuerzas Armadas, tan mitigadas, tan golpeadas por un montón de cosas que vivió la historia, y muy obviamente discutidas y todo lo demás, fueron gloriosas. Malvinas demostró que las Fuerzas Armadas que teníamos estaban dispuestas a dar la vida por la patria. Hubo gloria, vivimos la gloria de defender con un espíritu enorme, con un orgullo enorme por dar defender la patria, transmitido por nuestros jefes militares del ejército, de Fuerza Aérea y de Marina. Obviamente, como en toda guerra, como en toda población, algunos podrán tener más miedo, otros podrán tener menos miedo, podrá haber, pero en general lo que se vivía era permanentemente actos heroicos. ¿Sí? Nuestras Fuerzas Armadas en Malvinas demostraron, si bien hubo, por supuesto, errores de guerra, falta de coordinación, nuestras fuerzas no trabajaban en conjunto, tal vez cada una por su lado, faltó un montón de cosas, pero lo que no faltó fue heroísmo, lo que no faltó fue amar a la patria, cosa que hoy nuestros gobiernos no nos muestran ese sentido, amar a la patria. ¿Sí? La verdad que eso lo quiero resaltar porque lo viví, estoy orgulloso de haber vivido esa situación, y vos preguntabas cómo tomamos la rendición. Obviamente que, como decía Alberto, había ganas de cuándo vamos a entrar de vuelta al combate. Nosotros tuvimos, en un momento rápidamente nos mandan fuimos de los pocos barcos que seguimos operando hasta 7 días antes que termine la guerra. Y nos mandan en un momento a la bahía San Sebastián. O sea, estábamos en el sur de Malvinas, volver hacia el continente, y yo no sabía por qué nos mandaban al sur, que era donde salían los aviones permanentemente para Malvinas, de la base aérea de Río Grande. Y estuvimos 2 o 3 días por ahí, y estuvimos un día entero fondeados en la bahía San Sebastián, y ahí, tuvimos la suerte de poder atacar a 3 lanchas de desembarco inglesas con grupos comandos, que ellos lo reconocen, o sea, tengo escritos, si bien oficialmente, obviamente Inglaterra no lo reconoce, pero tengo escritos donde el submarino Onyx también desembarca 3 balsas, se llama Operación Mikado eso, donde querían desembarcar comandos ingleses para asesinar a todos los pilotos, y nosotros estábamos ahí junto con el Piedrabuena. Piedrabuena está un poquito más lejos, nos tocó a nosotros, tuvimos el lujo de poder dispararles. Una de las balsas desaparece, era de noche esto, y todos queríamos salir a contraatacar, desesperados por salir a vengarnos del Belgrano, y teníamos ansia de que, y el comandante no supuso que era lo mejor, porque se veía que atrás de las balsas estaba el submarino, y que cuando salíamos éramos blanco seguro de que nos iba a tirar 2 o 3 torpedos apenas salgamos. Nosotros teníamos que, para atacarlos a ellos, teníamos que llegar hasta el submarino para entrar a tirar carga de profundidad o mandar algún torpedo, pero teníamos que salir de lo que era poca profundidad. Si vos largas un torpedo en poca profundidad, se va a la masa mayor y explota. Entonces, el comandante en esa ocasión, si bien repelimos el desembarco, no pudimos salir a contraatacar al submarino Onyx, que era un poco nuestro deseo, y era lo que vivía todo el mundo. Queríamos vengar al crucero General Belgrano, queríamos hundir algún barco inglés, queríamos hundir un submarino, y eso era un poco la vivencia, ¿no? Después de eso, obviamente, volvimos al sur de Malvinas, porque nos habían dicho también de buscar, me acuerdo, unos pilotos que habían sido derribados. Nos encontramos, tuvimos varias veces navegando por el sur de Malvinas, y después, 7 días antes de que termine la guerra, nos mandan a Ushuaia. Entonces nos fuimos a Ushuaia junto con el destructor Piedrabuena, ambos destructores nos fuimos a Ushuaia, estuvimos 7 días ahí, siempre preguntábamos cuándo íbamos a volver a entrar en combate, nos decían que íbamos a volver, me acuerdo, no había más, a rematar a todos los barcos ingleses, y finalmente, obviamente, es una mentira psicológica que a uno le van haciendo en todo momento, porque si te dicen vamos perdiendo, nos están matando o lo que sea, y obviamente vos tenés que estar con la mente un poquito más clara, más libre, las cosas no van tan mal, o tal vez no tan, bajoneado, y entonces a vos las buenas noticias te levantan. ¿Viste? El saber de repente que la cosa no va tan mal, a veces es parte de una estrategia de guerra. Por supuesto que el día que nos reúnen en cubierta nos dicen que se había decretado la rendición, fue un dolor enorme.
fue una sensación, por un lado, enorme, un dolor enorme, porque sabíamos todo lo que se había sufrido, todo lo que se había dado, todo lo que se había entregado, las muertes heroicas, los actos heroicos y un montón de cosas que, bueno, nos daban finalmente un resultado de una primera batalla perdida. Digo una primera batalla porque esto no termina acá. Sea como sea, a través de negociaciones, lo que tenemos que mantener es el espíritu viviente del 2 de abril. En Malvinas, Argentina estuvo unida. Hoy en día tenemos una grieta gigantesca en donde por estupideces, por ideologías, nos están tratando de desunir, cuando todos creen, 90% de los argentinos tiramos todos para el mismo lado. Y Malvinas fue eso. Malvinas demostró que Argentina podía estar unida independientemente de las ideologías. Todos tiramos para un mismo lado, todos teníamos un mismo objetivo, que era defender a la patria y pelear por la patria y custodiar nuestra patria. El dolor fue muy grande, obviamente a la vez uno tiene adentro, no lo voy a negar, esa alegría que surge de decir, uy, voy a volver a ver a mi familia. Yo recuerdo que a los 10 minutos de la noticia dije, voy a volver a ver a mi familia. Pues ya había desaparecido la familia de mi vida. O sea, yo no pensaba ni en mi familia, no pensaba ni en mi novia, en nadie. Y ahí me di cuenta que iba a volver. Y eso, bueno, obviamente fue una mezcla. Por un lado un dolor enorme y también un reencuentro con mi persona como ciudadano que decía, bueno, vuelvo a la vida diaria. Pero el dolor es grande. ¿Cómo fue ese regreso a casa, Alberto? Sí, vamos, como dijimos, matizando esta entrevista tan importante y necesaria, digamos, para todos los argentinos y para todos los países del mundo que puedan llegar a ver. Por ahí no nos gusta a nosotros cuando nos identifican como los chicos de la guerra. Es como dijo Sebastián, ahí fuimos todos soldados, fuimos con todas las ganas, fuimos con todo el patriotismo, orgullosos, porque naturalmente a las Islas Malvinas nosotros únicamente las conocíamos en los mapas que nos enseñaban nuestros maestros en la escuela primaria, y fue un orgullo generalizado prácticamente para todos los que estuvimos ahí, que éramos 14.000 soldados argentinos que estuvimos pisando tierra malvinense, pero más que todo eso, defendiendo y rescatando algo que es de todos los argentinos. Todos hemos tenido ese mismo coraje. Bueno, desgraciadamente, lamentablemente, han quedado muchos compatriotas nuestros que están ahí custodiando la isla, ¿no? Pero sí, yo cuando volví a casa, le digo más, a fines del mes de abril ya se cortó el puente aéreo, ya prácticamente no había comunicaciones. O sea que todos los familiares que estaban en el continente argentino no sabían si continuaban con vida los seres queridos que estaban allá, que eran todos soldados. Nadie, ya se enteraron cuando fue el regreso, a partir del 14 de junio. La verdad que sí, fue muy triste porque el día que estuvieron ya, que firmaron el acuerdo el 14 de junio, me acuerdo a media mañana, que recibimos las órdenes ya por todos los Handy, por los Motorola, de que nadie más hacía fuego, que había habido un acuerdo inglés-argentino, y el acuerdo ese contaba justamente de 3 puntos fundamentales, que era el cese de fuego inmediato, el retirada de tropas argentinas en 72 horas, y el tercer punto que no se firmó, que era que ya definitivamente que los argentinos no tenían que reclamar más las Malvinas. Con esto, entre paréntesis, queremos decir que la Argentina hoy en día, que estoy diciendo algo que no va a pasar, si quiere volver nuevamente a rescatar a la isla, puede ir, porque ese punto no se firmó. Ese día, sinceramente, y casi todos llorábamos. Llorábamos, había una bronca muy fuerte, muy grande, una tristeza más que todo, porque para colmo estábamos viendo cómo bajaban el pabellón nuestro y lo izaban al pabellón inglés. Ese fue un día muy triste para todos nosotros, el día negro, el 14 de junio, el día negro de los veteranos de Malvinas.
Así que y después hay muchas cosas que decimos, vuelvo a decir que es muy oportuno, importante para todos los que van a ver este video, porque estamos hablando, lo vuelvo a decir, lo he dicho un montón de veces, dos hombres orgullosos de acá de la provincia de La Rioja, que estamos diciendo algo que hemos vivido, algo real, cierto y verdadero. Todo lo que estamos hablando a nosotros no nos contó nadie, estamos hablando todo lo que nosotros vivimos ahí. Así que por ahí tampoco nos gustan de que hasta el periodismo de Buenos Aires salen por ahí a decir los chicos de la guerra, al cual nosotros no estamos de acuerdo que nos identifiquen así. Salían a decir que los ingleses venían muy bien abrigados, con camperas que venían con pilas que traen calefacción. Totalmente mentira, lo mentimos nosotros, porque el 14 de junio nosotros estábamos ya a 1 o 2 metros de los ingleses, estábamos todos desarmados ya, y veíamos la vestimenta que tenían ellos, era exactamente la vestimenta que teníamos nosotros. O sea que hay una variedad de cosas que hay que corregir. Es lindo e importante de que los argentinos, que cuando quieran saber cómo fue esto, que escuchen de los protagonistas que fuimos nosotros. Han habido muchas cosas que hemos desmentido nosotros, que se ha dicho ahí, que pasó en la isla. Y sí, ya habían muchas cosas, la verdad que eran tristes, muchas cosas tristes, porque como ser el último día, el 14 de junio, ese día, como ya estamos desarmados recién, me llaman a mí, yo era enfermero, entonces ese día me ponen en un sector para, digamos, en forma muy respetuosa, lo digo, para clasificar heridos, que venían heridos de bala, heridos de esquila, venían desnutridos, venían chicos con pies congelados. Es triste lo que digo, pero lo debo decir. Pero esa es la realidad. Y bueno, el regreso yo tampoco, acá mi familia, inclusive ya habían versiones que a mí me había muerto en combate, no sé de dónde sacaban eso, algo inventaban, pero mi familia se enteró que yo volví con vida cuando ya estuve nuevamente en el continente argentino. Pero sí, fue muy muy triste, muy duro, y bueno, pero con toda la fuerza que teníamos, con toda el patriotismo, digamos, que teníamos que estar ahí y bueno, defendiendo algo que es de todos los argentinos, ¿no? Bueno, de mi parte, decirles, bueno, que realmente para mí en forma personal es un orgullo entrevistarlos, conocerlos, ¿sí? Conocer un poco más de todas estas vivencias que tuvieron. Y bueno, me gustaría que nos dejen una reflexión o un mensaje, como ustedes dicen, para que se recuerde siempre las Malvinas, lo que se vivió, lo que pasó, ¿no? Y para que esto no quede en el olvido, ¿sí? Como lo dice realmente la frase en su remera, prohibido olvidar, ¿no? O sea, me gustaría un mensaje de cada uno. Sí, la verdad que es un poco nuestro legado. Nosotros hoy llevamos un legado muy grande, tenemos 645 compatriotas que están en Malvinas, que son nuestros luceros, que nos marcan nuestro camino de regreso. Ellos están ahí, hacen patria todos los días, durante toda la historia futura, hasta haciendo patria, hasta que vuelvan a ser las Malvinas argentinas. Bueno, nuestro legado es ese, o sea, fuimos compañeros de un hito histórico que fue la Guerra de Malvinas, donde Argentina se unió, donde Argentina estuvo de pie, donde Argentina le mostró al mundo el valor en el combate, donde mostramos que pasamos a ser, de lo que decían que éramos un país con problemas internos y un montón de cosas, que interiormente somos un país grande. O sea, Argentina se puso de pie. Malvinas demostró que fue uno de los hitos más importantes de la historia, porque en medio de una situación del país que tal vez no era la mejor, demostró que fuera de todo interés político, Argentina es un país grande que cuando debe ponerse de pie se pone de pie y se puso de pie.
Malvinas para nosotros es un hito histórico. Hoy le debemos ese legado que vuelvo a mencionar a los que nos esperan allá en las islas, y tenemos que mantener justamente el espíritu que se vivió el 2 de abril. El 2 de abril casi que fue un día santo, porque fue hasta la operación, Operativo Rosario, ¿sí? La Virgen del Rosario fue la madre, o la cual era nuestra patrona del operativo de tomar las islas. Y realmente creo que lo que se vivió ese 2 de abril, no solo en las islas, sino en el país. Uno recuerda lo que ha visto después, imágenes, la gente, la plaza, filmaciones, todo lleno, un país unido, libre de banderías políticas. Ese espíritu tenemos que volver a vivirlo. En todo aspecto de la vida, no solo a nivel de, obviamente, nuestro legado también es recuperar las Malvinas, que algún día van a ser nuestras, son nuestras, obviamente, algún día serán materialmente nuestras nuevamente, a través seguramente de negociaciones. Algún día los piratas van a tener que dejar de ser piratas y volveremos a traer nuestras islas irredentes. Hoy tenemos una serie de compromisos, y una es malvinizar el país. Nuestro compromiso como excombatientes es malvinizar el país, y que las nuevas generaciones que obviamente nacieron mucho después del 82, sepan que en Argentina hubo una guerra, que hubo un hito muy importante y que el país se unió. Y que hoy en día, bueno, tenemos esos luceros que nos marcan nuestro camino de regreso. Alberto, sí, y lo digo respetuosamente para todos los que nos ven en este video, que lamentablemente en ese tiempo, en el año 82, ya, lamentablemente, desgraciadamente, ya había una gran corrupción, lamentablemente, debo decir, sí, acá en la Argentina, como decía Seba, dentro de todo, pues, toda la Argentina empujado para el mismo lado, pero siempre, como existe ahora, esta lamentable, esta desgraciada corrupción que existe, porque ha habido muchas cosas que nosotros nos hemos enterado cuando ya estuvimos de vuelta acá en la Argentina. Por hacer un ejemplo, la cantidad de donaciones que han habido en todo el país, la cantidad de dinero, de plata, de oro, de valores, un montón de cosas que se han reunido para apoyar, para que nos hagamos fuertes nosotros en Islas Malvinas. Y esas cosas nos enteramos recién cuando volvimos nosotros al continente argentino. Con esto quiero decir que lamentablemente ya había gente que acá en la misma Argentina, la gente que donaba, y había del otro lado estaba otra gente que se repartían entre ellos lo que la gente donaba. Y eso es muy triste decirlo, por eso lo digo con mucho respeto para todos los que están viendo esto. Acá, particularmente, me tocó a mí se me hizo, me apadrinó, mejor dicho, un gerente general de Massalim Particulares, del cual tuve después la dicha de conocer a toda su familia, y ahí me comentaron las 3 encomiendas que se peleaban entre los mismos gerentes para poner algo, para enviarme. Porque ahí podíamos recibir, pero nunca recibimos. Cartas si llegaban. Esas cosas mismas se las repartían acá en la Argentina. Y eso es triste. Es triste y tiene que controlarse definitivamente esa parte que a veces medio que nos salpica a muchos de nosotros. Y bueno, sí. El regreso ya cuando volviste, naturalmente, una alegría tremenda. Yo nunca voy a claudicar de agradecerle a mi Padre Dios, porque como Sebastián nos tocó volver con vida. Nos tocó volver porque podíamos, como le dije hace rato, podíamos no haber estado acá hablando, porque corríamos el mismo peligro. Todos los combatientes que estuvieron en el continente, en Islas Malvinas, todos corríamos el mismo peligro. Así que, bueno, nos tocó volver y volvimos. Voy a rectificar, porque al comienzo de esta nota me cruzaron los números, ya la mente ya no es como, ahora ya estamos próximos a cumplir el 29 aniversario de la fiesta de Malvinas, y a veces nos cruzan un poco los números, pero definitivamente el 10 de junio del año 1829,
es cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, capital de la República Argentina, crea un documento importantísimo, a donde dice que las Islas Malvinas, por su historia y por su posición geográfica, son argentinas, y ese documento se lo hace conocer a casi todos los países del mundo, inclusive Inglaterra. Sin embargo, a los 4 años prácticamente, 3 de enero del año 1833, hacen el arribo los piratas ingleses y nos arrebatan, nos roban, nos usurpan nuevamente a nuestras Islas Malvinas, como dije también hace rato. Quizás se encontraban habitada, inclusive gobernada por el entonces el señor Luis Bernet, que había cantidades importantes ya de compatriotas argentinos. Pero sin embargo, los ingleses, como se los cataloga, lo digo con mucho respeto para todos los que nos ven, los piratas, que quiere decir gente que roba, que usurpa, que se adueña de lo que no le corresponde, nos quitan nos roban a nuestra isla Malvinas el 3 de enero del año 1833, y de ahí pegamos el salto al 2 de abril del año 1982, a donde se produce la fiesta de Malvinas, donde orgullosamente nosotros hemos sido también La Rioja, dijo presente, con algunos pocos soldados, pero hoy en día nos sentimos orgullosos por haber prestado servicio en esta gran rescate, en esta custodia que hemos tenido a nuestras Islas Malvinas. Entonces, yo particularmente quiero terminar mi parte diciendo que a todos los que nos ven, principalmente a todos los argentinos, que en una pequeña porción del corazón siempre resalte esa palabra a donde dice que las Malvinas fueron, son y serán argentinas de por siempre. Bueno, muchas gracias Sebastián Contini y Alberto Nieto, ¿sí? Un placer haberlos tenido con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Nuestro Mundo por darnos esta oportunidad tan importante y dejar solamente la frase que Malvinas volveremos. Muchas gracias. Ante el pueblo de la nación, ante vuestro superior y ante Dios nuestro Señor, juráis a la paz, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. No existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria.